y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. San Lucas 2:9. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Lucas 2:8. Cuando entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, postrándose le adoraron. Entonces abrieron su tesoro y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Mateo 2:11. Paz, nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su santa grey, y paz su santa grey, y paz su santa grey. Ya viene el día, ya llega Mesías. Al mundo paz el Salvador, con tierra reinará. Es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Ya viene el día, ya llega Mesías, ya viene el día, ya llega Mesías. Al mundo paz gobernará, con gracia y con poder. A las naciones probará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Ya viene el día, ya llega Mesías, ya viene el día,
Muy buenos días, hermanos, y espero que el 24 ustedes hayan pasado una noche hermosa en familia, celebrando la Navidad, como debe ser realmente, con alegría, con amor, porque eso se espera en las familias, por supuesto. Esta mañana vamos a continuar con el tema relacionado con la Navidad. Y esta mañana quiero hablarlos acerca de un tema relacionado con la deidad de Jesucristo y decirles que ese niño que nació en Belén era Dios y es Dios también. Y vamos a leer el libro de Juan, el capítulo 1. Vamos a leer digo Juan porque Juan es bastante cristológico. Él habla mucho acerca de la deidad de Cristo. Y vamos a leer el capítulo 1. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias porque podemos abrir las Escrituras y, Padre, encontrar las verdades eternas que hay en este libro. Y ahora, Padre, queremos tratar acerca de la deidad de Jesucristo, del Hijo de Dios, de aquel niño que nació hace más de 2000 años en Belén de Judea. En esta mañana te pedimos que el Espíritu de Dios nos hable, nos enseñe, Señor, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén y amén. Cuando uno lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, estos tres evangelios tienen un enfoque histórico, es decir, un enfoque relacionado con la vida de Jesús, su ministerio, su persona, etcétera, etcétera. En cambio, Juan es un evangelio universal y tiene un enfoque filosófico. Si ustedes han leído, han visto el versículo 1, dice: en el principio era el Verbo. Usa la palabra verbo, que viene del griego logos, que significa palabra. Este logos, que significa palabra, llega a convertirse en un principio cósmico, en un principio universal, en un principio religioso, y lo relaciona con el libro de los Salmos, el capítulo 33, el versículo 6, cuando el salmista dice: por la palabra de Jehová fueron hechas los cielos. Así dice la palabra de Dios. Entonces, Juan va a tomar prestado este concepto de logos, o sea, de la palabra, para darle al Hijo de Dios un nuevo significado, ¿no? Una especie de apelativo, y procede a decirnos 7 cosas relacionadas con este logos, ¿no? Esta palabra, con este verbo cósmico, universal y creador. Entonces, son 7 cosas que Juan nos muestra en este capítulo 1 acerca de Jesucristo. Vaya conmigo y voy a mencionar las 7 cosas. En primer lugar, la eternidad del Verbo. En segundo lugar, la personalidad del Verbo. En tercer lugar, la deidad del Verbo. En cuarto lugar, el Verbo en función creadora. En quinto lugar, el Verbo vivificando. En sexto lugar, el Verbo en función reveladora. Y en séptimo lugar, el Verbo encarnado. Hablemos rápidamente un poco sobre cada uno de estos aspectos que Juan menciona aquí en este libro. Y en primer lugar vamos a ver la eternidad del Verbo. Dice el versículo 1 de Juan 1:1, en el principio era el Verbo. Ahora, Juan usa estas palabras en un sentido absoluto. Es decir,
Él es enfático. Él es muy coherente. La palabra era, que es un verbo, era, resalta la existencia eterna del verbo. Es decir, antes de que exista el universo, antes de que exista todo el mundo, todo este sistema, Jesús ya estaba allí. Por eso Él es preexistente, de acuerdo a Juan. Por eso en San Juan 8:58, cuando los judíos le cuestionaron a Jesús, cuando los judíos decían de que ellos descendían de Abraham y que Él también es hijo de Abraham. Y Jesús le va a decir claramente en Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Note allí, ese yo soy se encuentra en Éxodo 3:14. Cuando Moisés le dice a Jehová, Señor, si me preguntaran los israelitas, ¿quién me envió para liberarlos? ¿Qué les diré yo? Y Jehová le dice a Moisés, diles, el yo soy te envía. Y ahora Jesús está diciendo en Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Note la eternidad del verbo. Podemos mencionar muchas cosas sobre esto, pero nada más quiero enfatizar este punto número 1. En segundo lugar, vemos la personalidad del verbo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Este verbo encarnado realmente es el que va a llevar los propósitos de Dios en el mundo. Por eso el libro de Hebreos, el capítulo 1, el versículo 3 dice claramente, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora, quiero que note allí algo muy importante, la palabra sustenta. La palabra sustenta en Hebreos 1:3 viene del griego fero, F-E-R-O. Y realmente tiene que ver con una persona, ¿recuerda usted la mitología del Atlas? Que está cargando el mundo, que está sosteniendo el mundo con sus manos. Esa es la idea. Cuando Hebreos 1:3 dice, ¿quién sustenta? Es decir, ¿quién sostiene al universo? Pero algo más. Ese que sostiene al universo le está conduciendo a los propósitos de Dios, al fin de la historia entonces. La personalidad del verbo. En tercer lugar, no solamente tenemos eso, sino que también dice, el verbo era Dios. Ahí está, Juan 1:1. En principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era Dios. Ahora, aquí hay algo muy importante que tenemos que notar, y quiero que ustedes realmente noten esto. Es que no dice era un Dios, dice era Dios. ¿Ve? La Biblia de los Testigos de Jehová dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era un Dios. Y lo ponen con Dios con D minúscula. Dios con D minúscula. Honestamente, la traducción de los Testigos de Jehová es una traducción completamente errónea, completamente, realmente fuera de todo contexto de la traducción del griego. Muy importante esto, porque la verdad, tenemos que ser claros aquí en este versículo 1, en cuanto a la contextura del griego. El griego no usa el artículo un para referirse a una persona en singular. Y más aún cuando se trata de alguien conocido, ¿no? Es que, por ejemplo, yo no puedo decir, por ejemplo, yo tengo un padre o mi padre, ¿no?
Yo no lo puedo decir a la persona, a alguien decirle, oye, tú tienes tu padre o un padre. No. Cuando se trata de alguien singular, de una persona, tenemos que ser en nuestro idioma bastante enfáticos. Tu papá no es un papá. Y así también en el idioma. Entonces, la palabra clara aquí del original griego enfatiza fuertemente a la persona de Jesucristo. Era Dios en singular. No está diciendo un Dios. No existe la palabra o el artículo un en el idioma original, en el griego. No existe. Por eso repito que la traducción de los testigos de Jehová, de la Biblia de ellos, es una traducción realmente errática, errónea, y voy a decir hasta corrupta realmente, porque transgrede todos los principios de la gramática griega allí, en ese pasaje. Entonces estamos hablando, Juan está mencionando aquí, que ese verbo era Dios encarnado. Ese Cristo era el Dios encarnado. Entonces, no es un ángel como afirman los mormones. Ojo, no es un obrero como afirman los testigos de Jehová. No es un esenio de la comunidad judía, de los esenios, como afirman los judíos. Tampoco es un filósofo, un gran maestro, como afirman a la gente del movimiento de la nueva era. Ese niño que nació en Belén es Dios, realmente. Y tenemos que pensar y considerar eso. Por eso que cuando nosotros adoramos a Jesucristo, estamos adorando al mismo Dios, al mismo Jehová del Antiguo Testamento, pero en la persona de Cristo Jesús. A Él adoramos así. En cuarto lugar, el verbo en función creadora. Note el versículo 3 de San Juan 1. Note el versículo 3. Dice la palabra, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice San Juan. He aquí el verbo en función creadora. Es Cristo mismo creando el universo. Todo lo que ha sido hecho fue por medio de Él. Si tú notas el libro de Colosenses, el capítulo 1, voy a leerlo, el versículo 16 y 17 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cuando uno lee el libro de Colosenses, estamos hablando de una epístola cristológica. En este libro de Colosenses, el apóstol Pablo menciona como 49 veces la palabra Él, refiriéndose a la persona de Jesucristo. Y de acuerdo a este pasaje del versículo 16 de Colosenses, yo voy a decir en esta mañana, teológicamente hablando, el centro del universo no es el sol, sino Jesucristo. Teológicamente hablando. Eso quiere decir que todo el universo se somete a Él. Él tiene poder sobre el universo porque Él es el creador del universo. Él tiene el poder sobre todas las cosas. Y quiero mencionar, por ejemplo, 5 cosas respecto a su poder. Su poder sobre las enfermedades. Y ahí está en todos los libros del Nuevo Testamento, mayormente los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando Él sana, cuando su poder se manifiesta en las enfermedades. Su poder sobre las fuerzas demoníacas,
cuando Él saca demonios a la gente que estaba endemoniada en aquel tiempo. Y ahí está Marcos el capítulo 1. Número 3, su poder sobre la naturaleza. Cuando Él calma el viento, calma los mares. Su poder sobre la muerte, cuando resucita a Lázaro de los muertos también. Pero algo más, su poder sobre tu vida, sobre mi vida. Honestamente hablando, tu vida, mi vida depende de Jesucristo. Depende de Él, porque Él es tu hacedor, Él es mi hacedor. Y nuestra vida está en las manos de Él. Tu futuro está en las manos de Él, realmente. Tú no eres dueño de tu tiempo. Es Dios quien es dueño de tu tiempo. Tú no eres dueño de tu vida. Es Jesús quien es el dueño de tu vida porque Él es el que te creó. Número 5. Dice el versículo 4 de San Juan 1. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El verbo vivificando. No hay vida física en el ámbito de las cosas creadas, salvo en y a través de Él, a través de Cristo. Si hay vida en Marte es porque Dios lo creó, pero no lo hay. No está demostrado todavía. Y cuando dice Juan acá, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, aquí está la respuesta al origen, al problema del origen y la continuidad de la vida. Lo que quiero decir es esto: la vida la da y le mantiene el verbo que es Cristo. Él lo da y Él lo mantiene también. Y voy a enfatizar nuevamente, tú tienes vida por Él. Yo tengo vida por Él. Tu vida no la tienes comprada. Tu eternidad depende de Él. Tu futuro depende de Él. Número 6. El verbo en función reveladora. Capítulo 1, versículo 4 dice, y la vida era la luz de los hombres. La luz de los hombres. La vida en función reveladora. Al dar vida, también da luz. La palabra vida se usa más de 30 veces en Juan. Esta palabra vida no solo se refiere a la vida física, pero también se refiere a la vida espiritual, que podamos disfrutar nosotros, que esa vida espiritual podemos recibirlo por medio de Él. Por eso San Juan 10:10 va a decir, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces tú y yo tenemos vida física, pero también el hombre necesita vida espiritual, necesita realmente conectarse con Dios. Necesita estar en paz con Dios para que tenga vida espiritual, vida con Dios. Y al tener la vida con Dios es porque realmente la luz va a llegar a esa persona. Muy importante. Jesús va a decir, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y 1 Juan 4:5-12 va a decir, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida en función reveladora. Muy importante, cómo Juan demuestra realmente que ese niño que nació en Belén es Dios. En primer lugar, la eternidad del Verbo, en el principio era el Verbo. En segundo lugar, la personalidad del Verbo, Él lleva a cabo los propósitos de Dios. En tercer lugar, el Verbo era Dios, la deidad del Verbo. En cuarto lugar, el Verbo en función creadora. Todas las cosas fueron hechas por Él. Nada de lo que existe en el universo deja de haber sido hecho por Él. Todo fue creado por medio de Él. Número 5, el Verbo vivificando. El versículo 4 dice, en Él estaba la vida. Y número 6, el Verbo en función reveladora.
Ahora vamos al número 7. He aquí el Verbo encarnado. Juan 1:14. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, el hecho de que el Eterno se haya encarnado, para muchos no lo entienden eso. Para el judío ortodoxo que cree simplemente en Jehová y que están esperando el Mesías, él nunca va a entender que el Eterno pueda encarnarse en la persona de Jesucristo. Pero lo dice la Biblia, lo dice San Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne, dice la palabra de Dios. Dios se hizo hombre. El divino se hace judío. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Él toma nuestra piel. Él viene a nosotros. Eso se llama la encarnación. La encarnación se comprende en el contexto del Calvario. Lo que quiero decir es esto, que no hay Calvario sin encarnación. Es decir, tiene que haber muerto una persona para salvar tus pecados. Por eso San Juan el Bautista va a decir en San Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se necesitó un Cordero perfecto, sin mancha, para que pueda realmente ser muerto, para perdonar nuestros pecados con su sangre preciosa. Por eso es que no hay Calvario sin encarnación. No existiría entonces la muerte de Cristo si es que Él no se hubiera encarnado. Por eso el versículo clave para interpretar la encarnación, honestamente, no es San Juan 1:14, sino es 2 Corintios 8:9. Cuando dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. No hay Calvario sin encarnación. ¿Qué quiere decir esto? La encarnación no es simplemente una maravilla o una paradoja de Dios, de la naturaleza de Dios, sino más bien es como una sorprendente maravilla de gracia. Por eso cuando pensamos en la Navidad, cuando pensamos en el nacimiento de Cristo, es simplemente, la Navidad es un desborde de la gracia de Dios para ti y para mí. La Navidad es un derroche de gracia. Es interesante lo que dice 2 Corintios 8:9, ¿no? Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Es decir, que cuando Él baja del cielo, no lo hace rechinando sus dientes y diciendo al Padre, ya pues voy a irme para morir por esa gente realmente que no lo merece nada. Sino Él baja del cielo, derrochando amor, derrochando gracia, pero enseñándonos también a cada uno de nosotros, es que no hay gloria sin cruz. No hay gloria sin cruz. El hecho de que Dios, Jesús en la persona del Hijo del Hombre, se humille, viene hasta el cielo, hasta la tierra, es una forma de enseñarnos a nosotros que para poder ser algo necesitamos realmente morir. Necesitamos realmente bajar hasta lo sumo para que podamos ascender. No hay gloria sin cruz. 7 aspectos de la Navidad entonces que hemos mencionado. Aquel niño que nació en ese pesebre es Dios. Concluyo en esta mañana diciendo y repitiendo otra vez, el niño que nació en Belén es Dios.
En segundo lugar, el niño que nació en Belén se hizo hombre para experimentar sed, cansancio, tentación, a fin de comprendernos a cada uno de nosotros y sostenernos a nosotros en nuestros problemas, en nuestras necesidades. Por eso Jesús va a decir: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Número 4, el niño que nació en Belén vino para reconciliarte con Dios, porque tu pecado te alejó de Dios, y como te alejó de Dios, tú no tienes paz. Y tú necesitas la paz de Dios. Para eso vino Cristo, para que tú puedas reconciliarte con Dios y pedir perdón a Dios por tus pecados. Ese niño hecho hombre murió en la cruz por ti, para darte vida eterna. Murió en la cruz. Y esa muerte en la cruz realmente es la que nos da a nosotros una vida eterna, una salvación tan grande. Por eso, para poder llegar a Dios, no necesitamos hacer obras. Para poder llegar a Dios no necesitamos a ninguna virgen. Para poder llegar a Dios no necesitamos a ningún santo. Para poder llegar a Dios no necesitamos ninguna religión. La única manera para poder llegar a Dios es a través de Jesucristo. Para eso es la Navidad. Por eso es la Navidad. Cristo viniendo a esta tierra, Dios haciéndose carne en la persona de Cristo para reconciliar al hombre con Dios. Hermano, amigo, en esta mañana, si no tienes a Cristo, honestamente no tienes a nada. Estarás viviendo con tu religión y morirás con tu religión también, porque tu religión te condenará al infierno. Pero el único que te puede dar la salvación es Cristo Jesús. ¿Por qué no vienes a Él? Ven a Él. Pídele perdón a Él por tus pecados. Él quiere darte vida eterna, pero tú no puedes tener esa vida eterna al menos que te arrepientas de tus pecados. Oremos. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque ese niño que nació en Belén es Dios. Absolutamente Dios hecho hombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estos son los anuncios para esta semana. Falta poco para el año 2021 y queremos alabar al Señor y no olvidar de todo lo que hizo por nosotros este año. Culto de Acción de Gracias, este 31 de diciembre a las 10:30 de la noche. Únete a la transmisión y recibamos juntos el año nuevo. Hola Iglesia, por fin llegó el momento que todos estábamos esperando. Estamos muy contentos de poder abrir las puertas de nuestro templo una vez más. Estuvimos un buen tiempo de distanciamiento social obligatorio, pero llegó el momento de volver a nuestros cultos presenciales. Y sabes, esto lo haremos con un proceso, porque debemos de seguir todas las orientaciones que nuestras autoridades nos han dejado. Así que quiero que puedas estar atento al nuevo protocolo que a partir de ahora se regirá en la IBET. Te lo quiero presentar. La reapertura de nuestra iglesia será este 3 de enero. Es por eso que hemos establecido nuevos horarios con el fin de que más personas tengan acceso y puedan venir a nuestros cultos presenciales. Y lo haremos de la siguiente manera. Primer culto, 8 de la mañana y segundo culto, 10 de la mañana. Así también queremos informarles que nuestros cultos virtuales y presenciales continuarán de forma simultánea para que los hermanos que no puedan asistir físicamente puedan usar estos medios. Para asistir a nuestras prédicas, agilizaremos el acceso al local, manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros a la entrada y salida de la reunión. Así también se dispondrá de un área de limpieza y desinfección de la suela de los zapatos.
Al ingresar, será necesario la medición y control de la temperatura. En caso de presentar síntomas, se les pedirá por seguridad, prudencia y testimonio quedarse en casa y seguir nuestros cultos de forma online. Asimismo, se les proveerá de alcohol gel a la entrada y en las diferentes áreas de nuestro templo para la limpieza y desinfección. El uso de mascarillas y protector facial es obligatorio durante toda la instancia en el local. Nuestros anfitriones le indicarán la ruta y la ubicación donde ustedes podrán sentarse, los cuales estarán separados y marcados por una distancia de 1 metro. Debemos evitar el contacto físico como abrazos y besos. De igual forma, las puertas siempre se mantendrán abiertas mientras se lleve a cabo la reunión y al terminar se recomienda no quedarse o permanecer dentro de las instalaciones con el fin de evitar la congestión y acumulación de personas. Recuerda que somos testimonio. Se recomendará no asistir a las reuniones presenciales a niños menores de 12 años, personas vulnerables y quienes hayan dado positivo al COVID-19. Las personas que tuvieron el virus y aún así insisten en participar deberán presentar su acta vía constancia médica. Adicionalmente a ello, se presentarán carteles informativos sobre las medidas de seguridad e higiene de acuerdo a las normas establecidas. Para recordarles a los hermanos que deseen dar sus diezmos y ofrendas de forma presencial, se continuará con el mismo proceso, manteniendo las medidas de protección establecidas. Todos los miembros que estarán a cargo del servicio dentro de la iglesia contarán con la indumentaria de bioseguridad. Con todas estas medidas de precaución y de forma unida, podremos afrontar estos tiempos que nos ha tocado vivir. Es nuestra responsabilidad cumplir estrictamente con las disposiciones establecidas. Por lo tanto, sigamos siendo testimonio de una iglesia que en tiempos difíciles no se detiene y anhela con fervor seguir haciendo la obra del Señor. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. A través de este himno vamos a declarar que es Cristo la roca, el ancla de mi fe. En las olas inmensas de embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los mares, lamentos y ayes de temor terminará por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad. Los mares se detienen, la ola reposó. Y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminará por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristezas y aleja amarga hiel. Por fe yo iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminará por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminará por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Es Jesucristo mi refugio. Es Jesucristo mi refugio.